Vamos a ver determinadas parámetros, funciones y formas de trabajar con las funciones un poco más avanzadas ahora que vamos uniendo determinados aspectos de programación orientado a la conexión a la base de datos y que nos van a permitir mucha flexibilidad a la hora de desarrollar, planificar y diseñar nuestras clases, nuestros objetos. Uno de ellos es el uso de parámetros predeterminados en funciones. Fijaos qué sencillo es el uso de parámetros predeterminados. Aquí tendríamos la definición de la función, en este caso no está dentro de una clase, pero sería exactamente igual el nombre de la función y el parámetro que hemos utilizado más de una vez como entrada para, por ejemplo, hacer un eco del mismo. Fijaos que cómo se usa, o fijaos qué implicaría el tener un parámetro por defecto o predeterminado. En este caso, hacer café tiene una variable de entrada que se llama tipo y que hasta la fecha siempre la hemos utilizado de esta forma. Es decir, hacer café y le pasamos un valor. Pero fijaos al tener un valor por defecto. Si nosotros le pasamos un nulo, va a coger un valor, pero si no le pasamos absolutamente nada, ningún tipo de valor, siempre va a coger el valor por defecto que le hemos definido. Es decir, nosotros tendremos como dos funciones totalmente diferentes, una de ellas en la que le podemos pasar un valor y que sería esta de aquí, y otra en la que no le pasamos ningún valor y podríamos utilizarla de la misma forma. Fijaos el caso que os he preparado en el que, siguiendo el ejemplo de conexión contra una base de datos de usuarios que tiene un nombre, apellidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Un ID, nombre, apellidos y edad. Vamos a utilizar esta conexión y esta devolución a través de devolver usuario ID de la forma tradicional. Es decir, nosotros cogemos y después de haber definido la conexión, haríamos un query donde filtraríamos por el ID. La utilización no hace falta explicarla mucho, puesto que lo hemos hecho más de una ocasión. Y devolveríamos el usuario, este resultado, lo meteríamos en un array asociativo después de fecha shock y lo podemos mostrar. Vamos a ver el resultado. Fijaos que yo, si recargo, me está devolviendo el ID 1, Paco Gómez Arnal 42. Si yo cojo y le pongo, voy a ver qué IDs tengo, voy a la tabla usuarios y dentro de la tabla usuarios voy a examinar, dentro de la tabla usuario, voy a examinar, por ejemplo, el 6. El 6, si yo le pongo aquí el 6, este es la forma habitual que hemos estado utilizando las funciones hasta la fecha. Sacaría el ID 6. ¿Qué pasa si yo no le coloco nada? Vamos a ver el resultado. Y fijaos porque me está dando un warning y además me da un error porque no me está pudiendo devolver ningún usuario. Es decir, nosotros estamos llamando a una función que necesita por narices una entrada de parámetro. Pero ¿y si quisiéramos, si utilizamos esta función sin parámetros, devolver siempre el primero? Es decir, devolver el primero de la lista o el número 1. Bueno, pues tal y como hemos visto en la definición de PHP, en la definición en la documentación de PHP, nosotros podemos utilizar igual y el valor, en este caso como es numérico, le pondría un 1. Si fuese un tipo string, le pondría un dobles comillas, pero así podría hacerlo con cualquier valor, un array, lo que fuese. Vamos a comprobar ahora para ver si funciona o no funciona. Fijaos que yo ahora ya he guardado y ahora cuando no le pongo ningún parámetro me va a sacar el elemento 1. Si yo le pongo cualquier otro parámetro, esto devolverá el usuario 1 y esto va a devolverá cualquier otro usuario.
por ejemplo, el 7. Si ahora lo lanzo, fijaos que tengo el 1, el 7. Este tipo de definiciones es muy útil para definir con una sola función varias formas de funcionamiento de dicha función. Como podemos observar, podemos devolver o bien el primero o bien el que se le pida. Quizá el ejemplo no tenga excesivo sentido, sin embargo nos ha servido para introducir la definición de parámetros por defecto que nos proporciona PHP cuando nosotros queremos poner una de las variables de entrada de la función a un determinado valor. Este concepto nos introduce en quizá otros que puedan tener mucho más uso para nosotros, como por ejemplo es este ejemplo que aquí tenemos. Imaginaos que hemos reescrito nuestro devolver usuario ID, donde el primer parámetro es el ID y después tenemos un segundo parámetro que tiene un valor por defecto, que es un boolean que va a tomar la variable último y que va a ser por defecto a false. Fijaos que en este caso no todos los parámetros deben de tener el parámetro por defecto. Es decir, yo también podría hacer esto, también se puede que todos tengan parámetros por defecto. Pero uno de ellos podría no tener parámetro por defecto, por lo tanto, si no le pusiera nada, daría un error. En principio, fijaos que esta función, escrita de esta forma, nos va a devolver el parámetro, el ID igual a 4. Por lo tanto, cuando yo la utilice, fijaos que me va a devolver el ID igual a 4. Muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar el último, este parámetro? Bueno, en un ejemplo anterior vimos que queríamos devolver el último parámetro dentro de una tabla. Bueno, pues podríamos utilizar, cuando último fuese igual a true, dicho select en vez de pasar por el select el ID. Para ello, lo que vamos a hacer es un condicional aquí, que si último es igual a true, último es igual a true, vamos a hacer un select o un resultado y else vamos a hacer el otro select. ¿Vale? Para ello, en este caso, vamos a utilizar este select. Muy bien, el último o el select del ID que le hemos pasado. Si nosotros ahora comprobamos, veremos que tenemos el mismo resultado, puesto que último tiene por defecto este valor igual a false. Pero ¿qué pasaría si yo le paso true como segundo parámetro? Estoy aplicando que último sea igual a true y por lo tanto la función me va a cambiar a mostrar el último parámetro. Como podéis observar nuevamente, con una sola definición de función, no hemos tenido que hacer un devolver usuario ID y un devolver usuario último, hemos definido dos posibles devoluciones, algo muy interesante puesto que nos puede ahorrar código y que este sea mucho más legible.